don Esteban. Gracias, Juan T.H. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes. Eso lo podemos discutir más adelante. Claro. Mira, hay una... Nosotros, en la República Dominicana, debimos desarrollar hace muchos años lo que se conoce como el Código de Ordenamiento de Mercado. Pero como eran varias legislaciones juntas, no se aprobó el Código de Ordenamiento de Mercado, sino que finalmente se aprobaron las leyes que componen el Código de Ordenamiento de Mercado. De ahí surgió entonces, hace ya quizás alrededor de 20 años, la ley que creó a la Oficina Nacional de Propiedad Industrial en procura de que tengamos entonces un órgano que se encargue del registro de los nombres comerciales, de las marcas, de los logos, de las patentes de invención y todo eso. Pero también de ahí surgió lo que se conoce como Procompetencia. La Comisión de Defensa de la Competencia, que procura entonces regular la competencia entre las empresas que operan o que comercializan productos en el mercado local. También surgió la ley que crea lo que conocemos como la Comisión de Defensa Comercial, que es la que procura también defender a las empresas que operan en la República Dominicana, que producen bienes que a su vez compiten con otros bienes que son importados. Ya cuando se trata de una competencia interna entre productos nacionales y productos importados, en caso de haber algún tipo de indicio de competencia desleal desde el país de origen de esos productos, entonces ahí interviene la Comisión de Defensa Comercial, que discute esas situaciones en el ámbito internacional, principalmente a través de la Organización Mundial del Comercio, comisiones de arbitraje internacional. Pero cuando es en el mercado local, entre empresas que operan a nivel local, aún sean empresas extranjeras, pero que producen bienes y servicios que comercializan en el mercado local, si hay competencia leal, entonces eso le corresponde a Procompetencia, que para eso existe. Y hay entonces una cuarta pata de esa mesa del ordenamiento de mercado, que es la que procura entonces defender los intereses de los consumidores finales. Y por eso entonces se aprobó la ley que creó al Instituto de Defensa de los Derechos del Consumidor, que se conoce como Proconsumidor. En el caso de Proconsumidor ha habido una cierta distorsión porque Proconsumidor ha ido perdiendo por aspectos legales, primero porque es una ley o una normativa que tiene muchas debilidades, pero segundo también porque aquí, como este país está acostumbrado mucho al aislamiento o a la separación o a las excepcionalidades con respecto a cualquier tipo de regulación, tenemos que Proconsumidor no participa en la regulación de asuntos que tienen que ver con los derechos de los clientes del sector financiero. Y entonces para eso existe otro órgano, que es una dependencia de la Superintendencia de Bancos, que es Prousuario. Pero entonces, si se trata de una situación de conflicto que afecta a los consumidores de servicios de telecomunicación, Proconsumidor tampoco tiene facultad ahí, sino que eso se encarga de eso una comisión de defensa de los derechos de los consumidores que está en el Indotel. O sea, si se trata también de una situación que tiene que ver con los clientes del sector eléctrico, entonces los clientes tienen que ir a Protecom, no a Proconsumidor. Si se trata de una situación que tiene que ver con los consumidores de medicamentos, también ahí no participa Proconsumidor, sino que participa entonces una institución que es una dependencia del Ministerio de Salud Pública. Entonces, de repente el consumidor, si tiene situaciones en procura de la defensa de sus intereses, no puede hacer reclamaciones en un solo estamento, sino que dependiendo del tipo de situación, entonces tiene que ir a diferentes estamentos, lo cual se la pone difícil a los consumidores. Eso es una grave distorsión. La otra institución a la que quiero hacer referencia brevemente también es la que se llama Procompetencia. Procompetencia, que si usted se lee la ley de Procompetencia, creo que es la ley 4108, algo así, 4108, 4208. Señor, esa ley le da un poder extraordinario a esa institución, que se llama Procompetencia, que está regida por un consejo de dirección que es aprobado, cuyos miembros son aprobados, ratificados por el Congreso Nacional. Tienen que ser ratificados por el Congreso Nacional, designados y ratificados por el Congreso Nacional por periodos específicos de 2 años, de 4 años. Y a su vez designa un director ejecutivo o una directora ejecutiva. El asunto que Procompetencia tiene que ver entonces, repito, con
la competencia desleal o la manifestación de competencia desleal entre empresas que compiten en el mercado local, ya sean empresas nacionales o empresas extranjeras. Ayer, por ejemplo, nosotros nos referíamos a la situación de una empresa cervecera en la República Dominicana que tiene una participación de mercado tan poderosa que entonces se puede dar el lujo de hacer uso de su liderazgo de mercado en un determinado producto para promover otros productos que a su vez forman parte de su propia cartera de bienes, de bienes en venta. Si tal vez fuera una empresa que se dedique únicamente a la producción de cerveza y solamente comercializa cerveza, entonces dirá, bueno, tal vez tiene una participación de dominio de mercado monopólica, pero nada, hasta que no surja entonces otra empresa cervecera que pueda competir con esa, se quedó así. Pero no, tiene doble ventaja, porque es una empresa que tiene la ventaja de una posición prácticamente monopólica en cuanto a lo que tiene que ver con la marca preferida del país de cerveza, pero que al mismo tiempo comercializa otros productos que también compiten con otras empresas diferentes a las cervecerías, y entonces puede provocar algún tipo de influencia que afecte la libre competencia entre esas empresas. Eso debe ser regulado ¿por quién? Por Proconsumidor. O el caso, por ejemplo, de una empresa que se dedica a la producción de bebidas gaseosas en la República Dominicana, pero que está amparada en una ley de desarrollo fronterizo. Por lo tanto, tiene ciertas exenciones fiscales que no tienen otras empresas que producen productos o bienes similares, pero que no están en esa área. Por lo tanto, no tienen esas exenciones fiscales. Y usted me dirá, bueno, pero si está instalada en ese sitio, pues entonces tiene el derecho de tener esas exenciones fiscales. Sí, pero resulta que esa empresa comercializa sus productos que produce en la zona fronteriza donde hay exención fiscal a nivel nacional. Entonces, como lo comercializa a nivel nacional, compite con las otras empresas que producen el mismo bien, pero que no están instaladas ahí. Bueno, de todas maneras, decirle por competencia que sancione a esa empresa tampoco es tan factible. Porque bien pudiéramos decirle entonces a las empresas que tienen sus instalaciones fuera de esa área y que no gozan de esas exenciones fiscales, decirle, bueno, instálate allá, para que entonces también contribuya con la generación de empleo allá, porque como quiera que sea esa empresa está generando empleo. Pero lo digo para poner un ejemplo, o para poner varios ejemplos, sobre la importancia de la función de esa institución que se llama Procompetencia, que la vemos hasta cierto punto agachadita, siempre en bajo perfil, no sé, como que no se hace sentir, pero que sin embargo tiene mucho trabajo por realizar en el país. Tiene mucho trabajo por realizar en el país, aunque ese trabajo que tiene por realizar en el país tiene la grave dificultad de que aquí, señores, la economía de este país, el sector productivo de este país, la oferta de bienes y servicios de este país la controlan 2 o 3 familias. 2 o 3 familias. No, 10 es mucho. 10 es mucho, porque cuando tú calculas, denominado los robles, te encuentras con que los nombres de con que algunos de esos apellidos tienen a su vez como propietario a otros de esos mismos apellidos. Y eso te ocurre, por ejemplo, con varias industrias en el país. El caso, por ejemplo, de la familia Vicini, que es propietaria de una serie de empresas cuyas caras son los nombres tradicionales de los fundadores de esas empresas, pero ya no son dueños. Entonces dice, no, los dueños de tal empresa, no, son tal apellido. No, son los vecinos, lo que pasa es que ellos compraron y dejaron al mismo apellido administrando. O sea, entonces tú tienes aquí pocas familias que tienen un control importante de determinados mercados. ¿Eso es ilegal? No, yo no estoy diciendo que sea legal o ilegal. ¿Es irregular? No estoy diciendo que sea regular o irregular. Quienes tienen que decirlo y quien tiene que saberlo y quien tiene que procurar que eso no ocurra así es Procompetencia. Aquí mencionamos una vez recientemente al presidente Roosevelt, Theodore Roosevelt de Estados Unidos, que gobernó iniciando el siglo XX, en el año 2000, en 1901 hasta 1909. Bueno, uno de los principales legados de ese presidente, que ese presidente comenzó a enfrentar en su propio país la posición monopólica de determinadas empresas. Que dijo, no, espérate. Y de ahí surgió la ley antimonopolio. Que dijo, no, que no puede haber empresas que tengan un control o un dominio del mercado extraordinario que provoque afecciones sobre los intereses de ¿quién? Del consumidor final. Con este comentario yo lo que quisiera es procurar porque Procompetencia se haga sentir un poco más en cuanto a haga su oficio, las funciones para la cual
fue creada mediante una legislación que, repito, le da un poder extraordinario. No es para que salgan con el látigo a maltratar empresas, pero sí para que se hagan sentir más en cuanto a la regularización o la regulación del mercado, en cuanto a la competencia leal que debe existir en la República Dominicana.